Bienvenidos a Casa de Luz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, los dejaremos con un mensaje que seguro impactará sus vidas. Te animamos a unirte a nuestros servicios vía Zoom todos los domingos a las 10 de la mañana, donde tenemos un gran tiempo de alabanza y mensaje totalmente en vivo. Puedes acceder al link en nuestra página web casadeluz.church en la sección En Vivo Aquí. Ahora, prepara tu corazón para el mensaje de hoy. Pero hoy quiero traer un mensaje que he titulado Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Y para eso quiero poder traer un poquito de lo que compartí la semana pasada en Lucas capítulo 24 para dar un preludio de la historia que realmente quiero que podamos hoy disectar y poder desmenuzar un poco y recibir unas pautas en cómo debemos de vivir en pos de un encuentro con Jesús. Lo encontramos en Lucas capítulo 24. Voy a leer del 1 en adelante para dar un pequeño preludio y ponerlo dentro del contexto en que nos encontramos. Si tiene su Biblia, ábrala. Si no, va a aparecer en pantalla los versículos. Pero es bueno que tenga una Biblia en mano y que la pueda subrayar y confirmar la palabra que estamos compartiendo en este día. Y dice así: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Entiendan, Jesucristo había sido crucificado y había sido sepultado unos días antes. Y dicen, llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Verso 2 dice, como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon juntos a ella. Usted se imagina, de repente dos hombres aparecen y resplandecientes en vestiduras blancas. Verso 5 dice, llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Algo que repasamos la semana pasada, que vimos, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Es muy importante poder hacernos esa pregunta. Es importante muchas veces cuando nos vemos en medio de los afanes de este mundo, poder preguntarnos, ¿estaré buscando vida entre los muertos? Pero vamos a continuar con la escritura. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Verso 6, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense, importante, acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero al tercer día resucitará. Entiendan bien, Jesucristo le dijo a sus discípulos en varias ocasiones lo que él iba a enfrentar, pero iba a morir, pero que iba a resucitar. Mira el verso 8 dice, ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Recuerde, Jesucristo escogió a 12 discípulos que iba a llamar apóstoles, pero también habían muchos otros discípulos, mínimo 120 de los que estaban en el aposento alto, pero en realidad eran como 500 que fácilmente seguían a Jesús en todo momento, donde quiera que él iba. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Qué interesante. A los hombres más cercanos, quien más cercanía tenían con Jesús para que le explicara la palabra, sus motivos, su propósito,
dice que parecía una locura lo que estaban escuchando, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Pasmado de lo que había sucedido. Imagínense, Pedro le había negado a Jesús, el que dijo que nunca lo iba a negar, el que dijo que jamás dejaría su costado, 3 veces lo negó. Cuando escuchó de que la tumba estaba vacía y estas mujeres le decían, era resucitado, él se quedó como no puede ser. Y corrió hacia la tumba y dijo, yo tengo que ver esto por mí mismo. Corrió a la tumba y vio que estaba vacía. Y dice la palabra que él quedó como pasmado. Debe haber estado pálido. Debe haber estado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que yo he negado? Yo estoy recordando, él me dijo que él iba a resucitar, pero yo no lo creí. Yo negué al que es realmente el Mesías. Sabrá Dios qué habrá estado pasando por él. Pero este hombre dice que quedó pasmado, quieto, como en otro mundo, hipnotizado, no sabiendo en qué estaba, cómo procesar lo que él estaba viendo. ¿Alguna vez has estado en camino a un lado de cual te han recomendado? Puede haber sido un restaurante, un lugar, un parque bonito a visitar. Y al llegar al punto ves que fuiste al lugar incorrecto o que ya no existe. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando trabajaba para el sistema de 911, el sistema de emergencia en los Estados Unidos, para el distrito, la ciudad de Fort Lauderdale. Cuando yo trabajaba como bombero paramédico, nos despachaban a un destino y al llegar, no es que pasaba con frecuencia, pero de vez en cuando nos despachaban a un destino para una llamada de emergencia y cuando llegábamos veíamos que no existía esa dirección a donde nos habían enviado. Mientras llamaban, hacían más investigaciones, concretaban más detalles de dónde era, se daban de cuenta que era en otra ciudad fuera de nuestra jurisdicción. Habían recibido una información parcial, había una dirección similar a que se encontraba en la ciudad que trabajábamos nosotros, pero por no llegar a hacer preguntas más detalladas, tener más información, nos despachaban a una dirección incorrecta. O de haber sido despachado a otra experiencia, donde fuimos despachados a alguien que decía que tenía dolor de pecho. Pues con gran regularidad nosotros estamos yendo a alguien que está teniendo un episodio cardíaco. Y al llegar vemos que el hombre se había accidentado en un carro, estaba chocado con otro carro y una barra de fierro había traspasado su pecho y él lo único que se quejaba, en vez de decir tengo una barra de fierro que me ha traspasado, no, él dijo me duele el pecho. Cuando nosotros llegamos creyendo que estábamos respondiendo a un episodio cardíaco, vemos que la situación era muy diferente a lo que creíamos por la información que habíamos recibido. Este hombre en realidad no era un problema cardíaco, era un problema de trauma que había sucedido a causa de este accidente. ¿Quién no tuviera dolor de pecho con una barra atravesada por su pecho? Cuando uno no tiene la información completa o clara, tendrá que llegar a conclusiones incorrectas y casi siempre desviarse del propósito, del enfoque por el cual debemos estar viviendo. Hablemos de un suceso, y eso es lo que quiero hablar hoy, de un suceso que ocurrió a los discípulos de Cristo, pero fácilmente cada uno de nosotros nos podemos identificar con ellos. Y es a continuación
de lo que había sucedido, donde Pedro se quedó pasmado. En el verso 13 del mismo capítulo de Lucas 24 nos dice, ese mismo día donde encontraron la tumba vacía, donde los ángeles dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y los apóstoles confirmaron, wow, sí está vacía la tumba. Dice, ese mismo día, 2 de ellos iban en camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios, que es aproximadamente 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Ahora, esta palabra discutían, cuando lo buscamos en lo original, es que uno le tiraba al uno y el otro le tiraba también. No, porque era así, y no, porque fue así, y el otro, y era una discusión intensa entre los dos. No, porque yo creía que iba a ser el Mesías. No, pero él no fue lo que él dijo, pero yo sí lo creo. Y era una discusión de esa forma. ¿Y cómo es que la tumba está vacía? Se lo deben de haber robado. No, pero él había dicho. Y era una discusión, ese tipo de discusión. No era que estaban hablando pausadamente, no, era evidente que estaban teniendo un argumento bien apasionado. Y dice, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Usted sabe, Jesús siempre va a estar contigo. Él va a estar a tu lado, Él se acerca a ti. Y Él no se asusta el que usted esté molesto, confundido o apasionado o enfogonado. Él no se molesta, eso a Él no le asusta. Dice, pero ellos, verso 16, no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Qué interesante. Hombres, mujeres que caminaron con Jesús 3 años y medio. Y aquí viene Jesús después de haber resucitado. Y dicen, no lo reconocieron. Es como si hubieran tenido los ojos vendados. Y vamos a continuar porque el tiempo va rapidito. Verso 17 dice, se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Qué interesante, ¿no? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, por eso sabemos que no fue uno de los 11 que quedaban, eran otros de los discípulos. Recuerdan que cuando las mujeres regresaron le dijeron a los apóstoles y a otros, ¿quiénes son los otros? Eso que eran cercanos, eran del núcleo, de la cercanía, eran bien cercanos y ellos tienen que haber escuchado. Y dice, Cleofas le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Porque era noticias grandes, era algo que todo Jerusalén se había enterado. Y le están preguntando, ¿serás tú el único? Me encanta, me fascina imaginarme Jesús debe haber estado sonriendo cuando le dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? El que lo vivió, el que lo experimentó. Le están preguntando, ¿y qué ha sucedido? Le dice Jesús. Aquí donde vemos que Jesús es un hombre con un buen sentido del humor. Me encanta aprender de Jesús, me encanta ver cómo Él era como hombre. ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Ojo, aquí dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Ellos tenían una perspectiva o una ilusión de que Jesús iba a hacer algo, pero no lo tenían claro, que no era como ellos pensaban. Jesús hizo lo que estaba prometido. Él vino a redimir a Israel y toda la humanidad.
pero ellos pensaban por alguna razón que él se iba a posicionar físicamente, que él iba a liberar a Israel físicamente con un ejército, librando a Israel y tomando su lugar. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. ¿Usted se imagina? Esto es parte del argumento. ¿Será cierto lo que dijeron las mujeres? Entonces, ¿por qué no ha tomado Jerusalén todavía? ¿Cómo es que no nos ha librado? Esto es parte del argumento, o confusión, o se lo habrán robado. El 24 dice, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios, pero en realidad no la creemos? O la interpretamos de tal forma donde no le damos el valor y el peso que trae libertad a nuestras vidas. ¡Ay, insensatos!, le dice. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar a su gloria? Y mira el 27. Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Qué tremendo estudio bíblico les dio Jesús en estos 11 kilómetros. Cuánto me hubiera encantado poder escuchar ese relato bíblico donde históricamente desde el comienzo de Génesis hasta el comienzo, hasta la crucifixión, Jesús trajo todo pasaje bíblico de lo que había de padecer el Mesías, el ungido, el escogido, que iba a librar a Israel y a todo el mundo. Le abrió la Escritura, la palabra. Imagínese este estudio bíblico donde la palabra, que es Jesús, empieza a revelarle la palabra a los discípulos. Poderoso. 28 dice, cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, como que él iba a seguir caminando, pero ellos lo obligaron a quedarse. Esa palabra obligaron es que insistieron, apelaron, que dijeron, por favor, no sigas, quédate con nosotros, tenemos una casa, porque dice quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció de su vista. Imagínense, sentado en la mesa, partió el pan. Y algo en ese momento causó que dijeran, es Jesús. Se abrieron sus ojos espirituales y al ellos decir, es Jesús, se desapareció. ¿Se imaginan esa experiencia? Que Jesús está ahí físicamente, está partiendo el pan, posible hasta había comido una mordida, ¡bum!, y se desapareció. ¿Cómo le hubiera impactado eso? ¿Cómo hubiera transformado su vida en ese momento? Al desaparecer, verso 32 dice,
y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contestaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Un verdadero encuentro con Cristo transformará tu vida. Y 3 puntos que podemos rescatar de este suceso en la historia los vamos a compartir. El primer punto es: no permitas que las circunstancias te cieguen de la verdad. No permitas que las circunstancias te cieguen de la verdad de la palabra de Dios, la verdad de sus promesas, la verdad de lo que usted ha aprendido que es la voluntad de Dios para tu vida. Verso 16 nos dice: pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Podemos estar enfocados en las circunstancias de tal forma que olvidamos la palabra de Dios que nos declara la verdad. Cuando nosotros nos enfocamos en las circunstancias, en los afanes, en las otras cosas que están destinadas en desenfocarnos de lo que Dios tiene para nuestra vida, estamos caminando ciego a nuestro propósito, ciego al potencial de Dios, al poder de Dios, al potencial de nuestro llamado y nuestro propósito aquí en la tierra. Podemos permitir que los afanes nos cieguen. Empezamos a vivir más por razonamiento humano basado en cómo mejor sobrevivir que en lo que Dios nos ha dicho que nos impulsa a más. Cuando uno se enfoca es que me han despedido, o no me alcanza, o mi esposa me ha sacado la huerta, o mi esposo me ha sacado la huerta, o los muchachos están rebeldes, o algo ha pasado, y nos enfocamos más en eso, nos ciega a la verdad de la palabra de Dios y nos lleva a vivir en razonamiento. Tendemos a regresar a lo cómodo, a lo familiar, en vez de seguir el camino. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, y ya especialmente llegando a esos últimos días, Él les decía: esto va a pasar, pero ustedes tranquilos, yo voy a resucitar. Ellos como discípulos debían verse quedado en Jerusalén, expectante de la resurrección de su maestro, porque su maestro se lo había dicho, lo había preparado, se lo había repetido, pero las circunstancias les cegaron, las circunstancias les desanimaron, las circunstancias los llevaron a quitar sus ojos, su fe, de lo que Dios había dicho, de lo que le habían enseñado, y querían regresar a Emaús. Dejar el lugar de propósito, dejar el lugar de llamado, dejar el lugar de donde se manifestaría la palabra, y escogieron regresar a donde se sentían cómodos, de donde habían salido, de donde se sentían tranquilos o poder refugiarse, pero era el lugar de donde Dios le había sacado. ¿Cuántas veces nosotros, a causa de las circunstancias, en vez de quedarnos quietos, enfocados en lo que Dios nos ha dicho, queremos regresar de donde Dios nos sacó? Piense eso un momento. Cuando permitimos que los retos en la vida nos roben de ver más allá del problema, y nos vemos que Jesús mismo, y no vemos, que es lo importante, que no vemos que Jesús mismo está caminando con nosotros y que todo va a estar bien. En vez de creer su palabra, creemos las circunstancias. Y cuando creemos las circunstancias, nuestras reacciones tienden a ser
en temor, en sobrevivir. En vez de mantener nuestros ojos en Jesús, y cuando nuestros ojos están en su palabra, en sus promesas, entonces nos movemos en fe, nos movemos en propósito, nos movemos hacia lo que Dios ha trazado por delante. No nos movemos de acuerdo a las circunstancias, porque nos movemos en su palabra, en su verdad. En Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando conocemos a Jesús íntimamente, conocemos la verdad. Cuando caminamos en la verdad que Él nos ha revelado, caminamos en libertad. Ya las circunstancias, ya las cosas que nos quieren robar, esas cosas que nos quieren distraer, ya no pueden ser exitosas contra nosotros. ¿Por qué? Porque caminamos en la verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, cuando seguimos a Cristo, estamos en el camino correcto. Cuando seguimos a Cristo, estamos siguiendo la verdad. Cuando seguimos a Cristo, estamos en el camino de vida. 2 Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios quiere manifestar su palabra en nosotros, sus promesas en nosotros y a través de nosotros, pero para eso tenemos que permanecer en su verdad y no permitir que nada nos distraiga y que nos ciegue del propósito de Dios y la verdad de su palabra. Amén. ¿Cuánto dice amén? Póngame deditos, póngame corazoncito, déjame ver. Gracias a los que están poniendo sus deditos y poniéndome esos aplausos y esos fueguitos. Vamos al segundo principio que podemos aprender de este relato. Su palabra prepara nuestro corazón. Su palabra prepara nuestro corazón. En el verso 32 del capítulo 24 dice: y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura? ¿Acaso no ardía? Algunos me están escuchando en este momento y posible hay algo en usted que la palabra de Dios está ministrando, algo que burbujea dentro de usted. Hay un ardor, hay algo que está trayendo convicción. La palabra se está identificando con la palabra de Dios. A lo mejor usted está en un momento donde se siente que no hay esperanza, donde no ve la luz en cómo va a salir de esta situación, pero Dios te da una palabra y es que Él camina contigo, que Él se encuentra contigo, que Él no te abandona, y si tú estás dispuesto a creerle a Él, esa palabra va a burbujear en ti, va a arder en ti, y esa palabra es lo que te va a sostener para ver ese rompimiento, para poder ver que Jesús aboga por ti, para ver que eres el campeón, el mata gigante que va delante de ti haciendo camino donde a veces tú no ves un camino. Cuando estamos en Cristo, todo es posible para el que puede creer. Pero cuando permitimos que Jesús mismo camine con nosotros en medio de los problemas y escudriño su palabra, causa que mi corazón empiece a burbujear con fe, expectativa, que prepara el ambiente para recibir su verdad, que me empodera y alinea a creerle nuevamente. Cuando estoy atravesando momentos difíciles, regreso a la palabra. Cuando estoy atravesando momentos de reto, busco su palabra, escudriño su palabra, porque su palabra me revela a Jesucristo. Eres la palabra, y mientras más conozco la palabra, más conozco a Jesucristo. Mientras más conozco a Jesucristo, más conozco la voluntad de Dios el Padre para mi vida. Yo necesito la palabra de Dios que continuamente esté burbujeando en mí, porque su palabra trae libertad, trae fuerza, aumenta mi fe. Es lo que me mantiene
mantiene enfocado en permitirme de ir de un encuentro con Cristo a otro encuentro con Cristo, a otro encuentro con Cristo. Me lleva de fe en fe, me lleva de un nivel a otro nivel. Es la palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. El que dice yo no tengo que leer para ser cristiano, es que si no lees no puedes realmente ser un cristiano efectivo. Puedes a lo mejor ser alguien que cree en Jesucristo, pero no eres un hijo de Dios, porque el que no cree en leer la palabra no cree en Jesucristo. Pause en esa, cela. Pause y medite. Según de Timoteo 3:16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es lo que necesitamos si queremos seguir siendo perfeccionados a la imagen de Cristo y realmente representarle a Él en esta tierra y poder avanzar su reino y cumplir el cargo apostólico que hemos sido dado. Cleofas y este otro discípulo, en vez de estar enfocado en mi rey, mi Señor me dijo que iba a resucitar, creyeron más que había terminado su vida, había muerto y su esperanza se había acabado. Y cogieron regresar a Emaús, olvidando la enseñanza que Él le había dado. ¿Cuántas veces hemos olvidado la enseñanza de Jesús en nuestra vida? Y hemos creído mentiras. No me ama, no siento que no está conmigo, no me contesta mis oraciones. En vez de agarrarnos a su palabra, meditar su palabra, repasar su palabra, declarar su palabra, porque Él cumplirá su palabra. Y el último punto, y con esto acabo, la importancia de intimidad con Jesús nos empodera. Intimidad con Jesús nos empodera. Dice el verso 30, mientras estaba sentado a la mesa con ellos. El sentarse a la mesa es un acto de intimar con las personas, de poder compartir, de poder dialogar, de poder ir un poquito más profundo. Usted sabe por qué hay familias que hoy en día no están unidas, porque nunca comparten la mesa. Y si comparten la mesa, cada uno en su teléfono. ¿Alguna vez ha ido a un restaurante y están todos, la familia, cada uno en su teléfono? No están pasando ningún tiempo de intimidad. Pero en esos tiempos estaban hablando, conversando. Habían estado hablando casi 11 kilómetros y querían seguir dialogando. Usted sabe que cuando Jesús entra a su corazón, apasiona su vida por más de Él. Quiero escuchar más. No, quédate con nosotros. Va a ser de noche. No vayas porque puede ser peligroso estar caminando solo de noche. Quédate aquí con nosotros. Pero lo que querían era seguir escuchando el que estaba causando ese ardor en su corazón por la palabra que le estaba explicando. Y dice, mientras estaban sentados a la mesa, ahora no simplemente estaban caminando juntos, ahora se estaban mirando a los ojos, estaban dialogando aún un poquito más íntimo, intercambiando preguntas. Jesús dice, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron. En ese momento de intimidad, cuando pudieron recibir el pan directamente de la mano de Jesús, llegar a ese punto donde tocaron sus manos, marcada por la cicatriz de la cruz. Al recibir el pan, sus ojos fueron abiertos. Hay áreas en nuestra vida que no van a despejarse. Hay áreas que están contenidas, que están estancadas porque no hemos aprendido a intimar con Jesús.
Porque cuando intimamos con Jesús, nuestros ojos se abren y nos recuerda rápidamente por a qué hemos sido llamados. El verso 33 dice, en ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Ojo, tengan en mente, ellos le dijeron, no sigas Jesús, porque va a ser de noche. Caminar en esos entonces de noche solo era abrirse a los choros, a ser herido para robarte lo que pudieras tener. Era peligroso viajar de noche solo, pero a ellos no le importó su propia misma advertencia. Se encontraron con propósito, se encontraron con los ojos abiertos, vieron que habían cometido un error en salir de Jerusalén y dice que regresaron a Jerusalén. Mira, yo estoy seguro que regresaron más rápido a Jerusalén de lo que llegaron a Emaús. Cuando uno recibe propósito, uno corre hacia Él. Cuando sus ojos son abiertos, uno va en pos de Él, porque ha tenido un encuentro con Dios y dice, con Dios es todo o nada. Y dice, allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. ¿Recuerdan? 11 y los que estaban con ellos. Demarca los 11 porque fueron los nombrados apóstoles, pero los otros eran discípulos fácilmente, hasta 120, los cuales decían, en verdad, el Señor ha resucitado. En ese momento, si seguimos en el versículo, Jesús se les aparece a todos ahí y en medio de ello pueden todos confirmar, ha resucitado, era resucitado y sus ojos se abrieron al verdadero propósito por cual Jesucristo vino a la tierra. Y era así, redimir a su pueblo, salvar a su pueblo, pero espiritualmente a su pueblo y todo el mundo. Y es ahí que sus ojos se abrieron. Cuando invitas a Jesús a entrar a tu casa, a cada circunstancia en tu vida, Él siempre estará presente. Fíjese en el relato de la historia, Jesús se hizo como que iba a seguir de largo. Él no se autoinvitó a la casa. Él se hizo que iba a continuar. Y esperó la invitación de esos dos discípulos. ¿Cuántos de nosotros estamos invitando a Jesús a ese problema familiar? ¿Cuántos estamos invitando a Jesús a ese problema matrimonial o ese problema financiero o a ese problema en el trabajo o con la familia o en algún momento de su vida un problema? ¿Y usted está invitando a Jesús que sea parte de ver su palabra, de ver su problema? La intencionalidad de intimar causará que tengas un encuentro con el Dios que siempre está presente. Jesucristo siempre está con nosotros. Él envió a su Espíritu Santo a vivir en nosotros y estar en nosotros. Nunca nos abandona, siempre está en cada momento, pero hay momentos donde Él está esperando que lo invitemos a esa circunstancia, a ese tiempo de dolor, a ese tiempo de pérdida, a ese tiempo de duda. Jesús siempre espera por nosotros que lo invitemos a entrar en cada situación y es en Él que tenemos la respuesta, la solución y el alineamiento. Apocalipsis 3:20 nos dice, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En esta mañana es tan importante saber, Jesús está a la puerta. Y no importa la circunstancia que usted pueda estar pasando, Él está esperando que usted lo invite a ser parte de su vida. Muchos de nosotros permitimos que Jesús sea parte de cierta ocasión en nuestra vida, pero no le damos acceso en otras. Él espera que nosotros le invitemos a cada área, a cada cuarto de nuestra casa y que no le cerremos y prohibamos. Recuerda, su rompimiento, su milagro se encuentra en Jesús. No importa la circunstancia que pueda estar pasando.
Si usted invita a Jesús, Él caminará contigo. Sus ojos se abren a la verdad y al abrirse a la verdad le empodera. Porque la verdad te empodera. La verdad te anima. La verdad te da fe para continuar, aunque todo alrededor pareciera verse perdido. Los discípulos pensaban que toda su esperanza, su ánimo, todo se había perdido, porque habían olvidado lo que Jesús le enseñó, la palabra, la promesa. No olvide usted la palabra de Dios, la promesa que tiene sobre su vida, su familia, su salud, sus finanzas. No olvide. La palabra de Dios es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él dice y no hace? ¿Acaso Él promete y no lo cumple? Dios siempre cumple su palabra, porque en Él su promesa y su palabra son sí y amén. Si no vamos en pos de un encuentro con Jesús que marque nuestra vida, las circunstancias nos cegarán y robarán de poder caminar empoderados siguiendo a Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este día por cada uno de tus hijos que están conectados, por cada uno de tus hijos que en este momento se han identificado con tu palabra y tu palabra está ardiendo en ellos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres a la profundidad de su corazón y que ellos sepan sin duda ninguna que tú estás con ellos, caminando con ellos. Y Padre, que cada uno te invite a ser parte de ese caminar de dolor, de frustración, de desánimo, de desilusión o de victorias y celebración, que te inviten a ser parte en creer tu palabra, en pararse sobre tu palabra, pero Señor, que busquen a intimar contigo, porque es en la intimidad que nos lleva a tener encuentros que transforman nuestra vida, dándonos poder para avanzar y vencer, porque tú nos has llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero en esta mañana poder también orar. Si hay alguien que ha dicho, pastor, yo me he identificado con la palabra. Yo quiero en este día orar. Queremos orar por usted. Pero también queremos orar por personas que jamás han establecido una relación con Jesucristo. Personas que posible estén conectados en este momento o cuando nos estén viendo por Facebook, que nunca han tomado una decisión de permitir que Jesús entre a su corazón y caminar con Jesús. Seguir a Jesucristo no es una religión, es caminar en el camino que Él nos modeló. Seguirla a Él en amor y por amor, en saber que solo Él es la salvación. Y si usted hoy no sabe dónde iría si muere, póngase a cuenta con Dios. Él quiere traer fuerza, ánimo, poder, llenarse de su presencia. Si usted necesita a Jesucristo en su corazón, o a lo mejor usted se había apartado y se había distanciado de Dios, hoy póngase a cuenta. A lo mejor usted estaba yendo en el camino opuesto, yendo el camino de comodidad, de familiaridad, como los que iban a regresar a Emaús. Yo le digo, regresa a casa, regresa a tu lugar de propósito, regresa como hicieron esos discípulos corriendo a dar las buenas nuevas, que Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Permita que Él traiga vida a su espíritu. Queremos orar y diga estas palabras en voz alta conmigo. Dile, Padre Celestial, yo me arrepiento por ser pecador. Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escojo vivir siguiéndote a ti, cumpliendo tu propósito para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si usted se ha identificado también con el mensaje de hoy
Y usted se ha visto que ha estado yendo a Emaús, corriendo a la comodidad, al conformismo, a la desilusión, al pobrecito yo, ¿y ahora qué? Y dice, yo quiero regresar a casa, quiero regresar a propósito, quiero afianzarme a Jesús, quiero tener un encuentro con Jesús. Queremos orar también por ti. Levante su mano. Este es el día de tener un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús te empodera para correr la carrera de fe. No permitas otro momento pasar sin tener un encuentro con Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por tu palabra. Señor, queremos tener un encuentro poderoso que marque un antes y un después. No queremos ser de esos que quieren regresar a Emaús, quieren regresar a un lugar de pobrecito yo, de comodidad, de conformismo. Queremos ir en pos de tu palabra, de tu verdad, donde se rompa la ceguera de nuestra vida, podamos tener un encuentro contigo que transforme nuestra vida y nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe, de ser hijos que cargan ese llamado apostólico, de vecino a vecino, de familia en familia, amigo a amigo, compañero a compañero, hasta que todo mi entorno te conozca, porque tú estás vivo, tú has resucitado y tú me has dado vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Puedes ponerte en contacto con nosotros al número que aparece en pantalla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los animamos a que la próxima semana nos acompañen a nuestro servicio en vivo vía Zoom a las 10 de la mañana. Puedes acceder al link en nuestra página web casadeluz.church en la sección En Vivo Aquí. Hasta la próxima oportunidad.